Buenos días, amadas hermanas. Como hijas de Dios que somos parte de su cuerpo y de su iglesia, así como la experiencia de ser madres y mujeres cristianas. Nos volvemos inseparables en el amor con nuestros hijos. Ser llamadas hijas de Dios es reconocer su adopción espiritual y a Dios como Padre. En 1 de Juan 3:1 dice la palabra del Señor: Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En 1 de Juan 3:16 leemos: Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En este versículo, como hijas de Dios, resalta la palabra permanece en Él y no peca. Es un énfasis que dice que pertenecer a Cristo, hermanas, y permanecer en Él es probar todos los días, desde el día en que yo tomé la decisión de bautizarme y convertirme y pertenecer al cuerpo de Cristo, es probar, demostrar, ser verdaderas hijas de Dios. Es tener comunión con Él y su iglesia. Es perseverar en mi salvación. Es construir mi vida al servicio del Señor. Cristo fue el que murió por nosotras, sin pensarlo, porque obedeció a su Padre Dios. Somos llamadas a ser fieles a Dios cuando participamos en la comunión y la cena del Señor. Abrir nuestros corazones al Señor y darle la llave de mi vida. Permitirle morar en mí por medio de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:16: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotras, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y dice el 17: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios Padre por medio de Él. Como podemos ver, hermanas, cuando en realidad nosotros conversamos con nuestro Padre Celestial a través de la oración, Él nos escucha. Debemos aprender siempre a estar preparadas por medio de la palabra, pero dice que abunde. Y esperar en Dios es hacer su voluntad. Acercarnos a Dios con un corazón sincero. En Hechos 10:22 dice: acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanas, como la palabra de Dios, así la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que permanecieron con Dios. Enoc caminó con Dios, Génesis 5:22. Noé caminó con Dios, Génesis 6:9. Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés tuvo comunión con Dios y no solo comunión, Jehová hablaba con él, Éxodo 33:9. Así como estos profetas, estas personas caminaron con Dios y tuvieron comunión con Dios, muchas mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento y hoy en día, hermanas, dieron ejemplo de fidelidad y servicio al Señor. En Juan 4:15 leemos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En el 16, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos,
porque separados de mí, nada podéis hacer. La misión de Cristo es la salvación de cada una de nosotros y todo aquello donde sembremos la buena semilla. Cuando en Juan 3:6 leemos, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto, hermana, significa que existe ceguera espiritual. La ceguera espiritual proviene del pecado. La concupiscencia es ser atraídos por la tentación a través de lo que vemos. El deseo de la carne y la soberbia de querer ser como Dios. En primera de Juan 2:16 leemos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El desarrollo de la codicia es cuando el anhelo de tener y demostrarnos que podemos tener aquello que deseamos sin importar el costo. La ceguera espiritual marchita el alma. Tengamos cuidado del doble ánimo, principalmente cuando estamos entre la hermandad. Dios nos advierte en su palabra por qué debemos apartarnos del pecado y no hacer alianzas con los pecadores. En Éxodo 34:12 dice la palabra de Dios, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. En Proverbios 24:1 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. El pecado es como parásitos absorbiendo la vida. El pecado finge estar unidos a un cuerpo, pero ¿qué sucede? Matan ese cuerpo. Tengamos cuidado, amadas hermanas, porque el mal nos puede engañar en hacernos pensar que alguna oportunidad que aparece en el camino diario de nuestra vida viene de Dios. La obediencia como hijas de Dios por medio de Jesús nos libra del pecado. Ser consciente que permaneciendo en constante limpieza espiritual, tenemos esperanza eterna. Vivir libres del pecado a través de la gracia con una fe no fingida es permanecer en Dios, siendo esta el radar con el conocimiento y entrenamiento de las Escrituras. La gracia es un regalo de Dios a través de Jesucristo, es aferrarnos a Él. Dios es el único medio para poder tener la suficiente fuerza de alejarnos del pecado. En el Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra de Dios more en abundancia en nosotras, como frutos de las bendiciones que cada uno obtenemos en la permanencia de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanas amadas. Un gran abrazo en este hermoso día. Que el Señor me las bendiga.